Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Ya se encuentra Yamil Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, Yami, hoy nos vas a hablar del Día Internacional de Internet Seguro. Sí, y concretamente sobre los riesgos a los cuales estamos expuestos como usuarios, consumidores, empleados. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Muy bien, un tema realmente importante que ahora vamos a hablar en instantes. También se encuentra Daniel Vicien. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, Alejandro, gracias. Bueno, vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales, en particular lo sucedido con el Bitcoin, que volvió a ser noticia en estos últimos días. Sí, un tema picante. Muy bien, Más adelante vamos a conversar sobre las alternativas de financiamiento disponibles para pymes, y en el último bloque vamos a dialogar con el politólogo Gustavo Marangoni para analizar las principales noticias políticas y económicas de los últimos días. Quédate con nosotros, vamos a ir a una muy breve pausa y en instantes regresamos con todos estos temas. Muy bien, arrancamos el programa de hoy con información sobre el Bitcoin, que volvió a ser noticia en estos últimos días. Superó los $48.000 y estableció un nuevo récord histórico. ¿Qué pasó, Daniel? Creo que ni los más fervorosos adherentes a esta criptomoneda esperaban que en este momento del tiempo llegáramos a estas cifras, ¿no? Sí, es increíble, la verdad. Repasemos un poco. El Bitcoin es una criptomoneda, es una moneda que no tiene ningún respaldo, ningún fundamento atrás para estos precios. Y lo que pasó es que Elon Musk, el CEO y dueño de Tesla, usó la liquidez que tenía de $1.500 millones para ir comprando bitcoins, y tuiteó Bitcoin sin otra cosa. Podría ser una manipulación de precio, pero eso hizo que el Bitcoin subiera 15% y él ganara 230, 240 millones de dólares en unos días con la liquidez de la empresa. Y le están siguiendo algunas empresas, MicroStrategy y otras empresas están usando la liquidez. Entonces, ¿qué puede pasar? Todo depende de los flujos, como en este tipo de que no tiene ningún respaldo, no hay ninguna lógica, pero depende de los flujos, y mientras haya todas estas subvenciones y estímulos de la economía, podría llegar a seguir subiendo, nadie puede asegurarlo, ¿sí? Por eso no hay que dejar de repetir por todo esto que decís, que no es una alternativa para cualquier tipo de inversor. No, es para alguien especulativo que puede perder todo. El Bitcoin puede subir, puede bajar, y puede subir y bajar mucho. Está sustentado en una promesa que puede no concretarse a futuro. Exactamente. Es decir, y como no tiene respaldo detrás, no puede desaparecer por completo el valor que hoy tiene. Esa como cualquier otra criptomoneda. Esa es la realidad. La diferencia es que también han subido mucho, son las acciones americanas con el tema de los estímulos. El año pasado, diferenciando entre los que son las tecnológicas, por ejemplo, el Nasdaq el año pasado subió 42%, mientras que el S&P, las empresas grandes, subieron el 18%. Y este año van 8 a 4. Con lo cual es como que la innovación, que es lo que sería la nueva economía, es donde los inversores y el flujo está yendo y las hace subir. Tampoco están los fundamentos totales como para decir que deberían subir, ¿no? Pero bueno, hablábamos hoy antes de iniciar el programa de las declaraciones de Jerome Powell, ¿no? El titular de la Reserva Federal, que alimentan este tipo de decisiones, de apuestas, ¿no? Claro, Jerome Powell dijo que todavía la economía no está como para dejar de poner estímulos. Vienen los cheques de Biden que van a venir en poco tiempo, y los americanos no están consumiendo los cheques, sino que los están volcando al mercado de valores por la debilidad de la moneda americana, que no quieren tener, al haber tanta emisión, esperan inflación, y entonces se están cubriendo sobre todo en renta variable. Muy bien, perfecto. Bueno, ayer fue el Día Internacional de Internet Seguro. Yami, ¿qué es esto? Bueno, más allá de el día, la realidad es que asistimos a un momento histórico que tiene muchas características que ya conocemos y aprendemos permanentemente. Y el tema de lo que son los ataques informáticos, que antes era como el antivirus, el hackeo, y nos parecía algo lejano y en realidad medio de película. Bueno, la realidad es que está permanentemente al acecho, y
en todo lo que es la pandemia alcanzó niveles que, bueno, hay un montón de cifras, hay 130 modalidades en la que esto ocurre, como si a uno le mandan el mail o dónde tiene que poner la información. Por ejemplo, en lo que es seguros, concretamente, le pueden mandar a uno un mail de se renovó su póliza, ponga los datos acá para activarla, y allí entonces dar datos sí, que no corresponden y que tienen que ver. Uno dice, bueno, pero a ver, lo del banco lo entiendo, pero después, ¿para qué sirve tanto? Bueno, hay directamente y concretamente estafas a empresas donde se le quita toda la información y le dicen, bueno, lo que es, sí, me tiene que pagar determinado monto, si no esta información desaparece. Bueno, y así infinidad de situaciones, de nuevo, como consumidor que la sufre uno a través de plataformas, por ejemplo, de e-commerce, como empleado, ¿sí? Esto de estar en la casa permanentemente significó que mucha gente no tenía su propia computadora y por ende no todos esos sistemas de seguridad. Bueno, no se trata de asustar, pero sí de estar debidamente informados y que cuando uno, ¿sí? Más allá de la inversión que tienen que hacer las empresas y que conlleva todo una decisión aparte, bueno, cómo nosotros cada vez que interactuamos con la tecnología estamos teniendo las precauciones del caso, ¿sí? Fijarse, bueno, hay un conjunto de recomendaciones, pero en concreto es saber que existe y que está muy cerca nuestro, sin asustar, pero sí teniendo las herramientas a la mano. Solo, y para cerrar, por ejemplo, estuvimos trabajando con un informe de BTR, ¿sí? Estafas durante la pandemia, las más comunes: ofrecimiento de trabajo remoto, credencial bancaria, sextortion, bonificación del servicio de streaming, ¿sí? Venta fraudulenta, bueno, con el tema e-commerce. Y así distintas situaciones con una creatividad que uno no puede creer y que, bueno, la idea es que no nos hagan daño. Bueno, justamente vamos a continuar este bloque ahora con información para todas aquellas personas que están evaluando qué hacer con su dinero en este año en el que se agrega, ¿no?, a la incertidumbre típica de un año electoral, la incertidumbre de la pandemia, ¿no? Absolutamente. Yo creo que en ese momento es recomendable defenderse, mientras la macro no se arregle y no se termine de normalizar la macroeconomía, hay que buscar coberturas. Y la cobertura puede ser hacia la inflación o hacia el dólar. Entonces, para ello existen, más que comprar los instrumentos puros, comprar los fondos como una inversión que siguen, que son cobertura inflación o cobertura dólar. Y estos fondos, por ejemplo, los que Cuando hablamos de cobertura dólar, hablamos de dólar oficial, ¿no? De dólar que justamente oficial. Es el que tiene el mayor recorrido por delante. Exactamente. Esos fondos, por ejemplo, los fondos cobertura inflación, en lo que va del año han rendido un 7,5-8%, que está por arriba de la inflación, y depende. Pero otra alternativa para aquel que quiera no cobertura, sino invertir más de largo plazo, es lo que hablamos antes. Es decir, en la Argentina, en la bolsa argentina, desde una cuenta en una LIC en Argentina, se pueden acceder a acciones que cotizan en el mercado de Nueva York. Hay más de 200 acciones listadas y se pueden comprar acciones de Amazon, Apple o cualquiera de los nombres que uno conoce. Los famosos CDR, ¿no? Los famosos CDR que se compran en pesos. Y estos CDRs en volumen ya vos son... con pesos podés adquirir una acción de una empresa que cotiza en el mercado norteamericano. Y que obviamente sigue quedás posicionado en dólares. Quedás posicionado. Hay que aclarar que uno ingresa al valor del dólar financiero, ¿no? Al valor del dólar que llaman contado con liquidación o dólar cable o dólar transferencia. Que está en torno a los 150 pesos. Sí, pero no hace falta comprar. Uno ingresa en pesos y sale en pesos, no se tributa impuesto a las ganancias por la diferencia de precio y el volumen hoy operado está más o menos en 5 veces lo que son las acciones argentinas, con lo cual es como que el grueso de los inversores han ido por operar con acciones que cotizan en el mercado de Nueva York. ¿Y vos le recomendás acciones norteamericanas a un inversor conservador? Yo creo, en este momento, yo creo que depende del perfil, hay que hablar con él, pero y hablando sobre todo del plazo selectivamente acciones que tengan que ver con innovación y acciones que sean que tengan volumen y que tengan movimiento, sí. Y entre inflación y dólar oficial, ¿con qué te quedas, Daniel? Yo hoy me quedo con inflación. Si me preguntás a mí, están performando mejor. Por eso, ¿crees que el dólar oficial se va a mantener en este ritmo hasta las elecciones por lo menos? Eso seguro. Yo creo eso y además han empezado, el presidente de la Banco Central ha empezado a desacelerar la tasa de evaluación diaria. Muy tímidamente, pero por ahora lo creen que es una ancla contra la inflación.
Muy bien, perfecto. Y con estas recomendaciones de Daniel Vicien cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar brindando información sobre las alternativas de financiamiento disponibles para las pymes. Arrancamos este segundo bloque que hoy vamos a dedicar a entrar de lleno en las alternativas financieras disponibles para pymes. Para ello estamos con Claudio Zafirio, que es subgerente general de Banca Empresas del Banco Ciudad. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estar aquí. Y contame, ¿no? ¿Cómo vienen acompañando a las pymes en este momento tan particular, tan complejo? Bueno, el banco, desde el año pasado que venimos fuertemente acompañando a las pymes, producto de la pospandemia, ¿no? Y bueno, este año se está replicando, sobre todo por una nueva comunicación, que es la 7140 del Banco Central, que eso nos ha permitido también financiar proyectos de inversión que hasta ahora, durante el 2020, no se venía dando, ¿no? Así que, digamos, ahí tenemos una fuerte presencia. Ustedes anunciaron a fines del año pasado justamente una línea de financiamiento para la inversión para las pymes. Exactamente, esto surge a partir del último trimestre por esta comunicación que te estaba haciendo mención, que de alguna manera hasta el 7,5% de tus depósitos del sector privado no financiero, que más o menos rondan para el Ciudad unos 100.000 millones, eso nos permitió destinar unos 7.500 millones para financiar este tipo de proyectos. Esto se dio básicamente en el último trimestre del año y obviamente continúa en este primer trimestre del 2021. La verdad que ¿Todavía tienen cupo disponible para...? Tenemos cupo y además se combina con otra línea que es la línea de capital de trabajo. Si querés te cuento rápidamente. Especifiquemos un poco cada una de ellas. Las Empecemos con la línea de capital de trabajo. ¿Cuáles son las características, la tasa de interés? Tal cual. Vamos a comentar un poquito la de capital de trabajo. Es un poco más corta, que es, da más de 12 meses, pero es a 24 meses. Es una línea que permite un periodo de gracia y la tasa es una tasa fija en peso al 30%. Y una tasa realmente beneficiosa, teniendo en cuenta que por un plazo fijo hoy se obtiene más, se obtiene en torno al 35, 37, depende del monto, ¿no? Tal cual, sí. De alguna manera la idea era acompañar... Ni hablar además en la comparación con la inflación, estamos hablando de una tasa de interés real negativa, ¿no? Tal cual. La idea un poco era acompañar la problemática que venían teniendo las pymes durante todo el año pasado, algunas de ellas con baja actividad o casi nula en casos particulares, como hemos visto en algún sector económico en particular. Y después la de bienes de capital, que la verdad que quedamos sorprendidos porque la cantidad de proyectos que tenemos, que hemos gerenciado y que tenemos ahora como demanda... ¿Cuáles son las características de la línea dirigida a la inversión productiva? Exactamente. Esa línea es una línea más larga, llega hasta 48 meses, o podés hacerla también hasta 36 con 10 meses de gracia. Y es una línea que tiene una tasa fija del 30% también. Y de alguna manera, además... se puede ecualizar tasa porque hubo una licitación por parte del FONDEP que nos permite ecualizar hasta 5 puntos de tasas, si es una compañía industrial. Y o sea que todavía se puede bajar más la tasa de interés. Podemos bajarlo del 30 al 25. Al 25%, exactamente. Así que de alguna manera eso también es bastante beneficioso. Inclusive si es una empresa exportadora se puede bajar algunos puntos más hasta poder llegar hasta un 22%. Esa línea se está comercializando muy bien. Obviamente tenés que tener un proyecto de inversión. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir las empresas para acceder a estas líneas? Bueno, básicamente los requisitos son los esenciales de cumplir cualquier tipo de legajo, presentarse su último balance, sus últimos 2 balances. Pero acá lo importante es presentar un proyecto y un flujo que permita, dentro de su plan de negocio, financiar este proyecto y que el repago del crédito esté dado por el proyecto en sí. Así que básicamente lo que nosotros pedimos es eso, ¿no? Un flujo, un plan de negocio y el proyecto en sí. Básicamente la mayoría es para adquirir equipamiento, robótica, y la verdad que la diversidad de sectores es enorme. ¿En la línea de capital de trabajo las condiciones son similares? Similares, básicamente ahí lo que financiás es la renovación de los stocks o cualquier desfasaje financiero que tenga la compañía entre sus activos corrientes y sus pasivos corrientes. Para ir cerrando, Claudio, me estabas comentando que se sorprendieron con la demanda que están recibiendo la línea de inversión productiva. Sí, mucha demanda. La verdad que... Sorprende, ¿no? Realmente que en este contexto haya empresas, sorprende obviamente en forma favorable, ¿no? Sí, nosotros ahí
por ejemplo, estuvimos muy activos con lo que es laboratorios, estuvimos muy activos también con alguna renovación de lo que es transporte público en la ciudad. Pero después hemos financiado, qué sé yo, sectores textiles. Las empresas están viendo luz al final del túnel. Están invirtiendo, creo que a lo mejor ven alguna oportunidad. También es una línea muy ventajosa, ¿no? Es ventajosa, tal cual. Es una línea ventajosa que está bien, lo aprovechan, invierten, adquieren tecnología, aumentan capacidad instalada en muchos casos, preparándose para... Y en algunos casos, la verdad que quedamos sorprendidos también porque hay empresas que están haciendo sustitución de importación, que no es un tema menor, que lo han visto, y ven la posibilidad de generar acá, fabricar algún producto que antes lo importaban. Tenemos un caso concreto, por ejemplo, en el distrito tecnológico de la ciudad, que digamos, van a Tenemos que ir empezar... cerrando, así que redondeamos. Sí, básicamente lo que van a hacer es empezar a fabricar, ensamblar PC para mundo corporativo, con lo que es el home office y el nuevo modelo de cultura de trabajo, ¿no? Muy bueno. Bueno, Claudio, muchas gracias por haber estado aquí. Cerramos entonces este bloque con información sobre líneas de crédito para pymes. Quédate con nosotros en instantes. Regresamos con más información. Arrancamos este último bloque ya con la presencia del politólogo Gustavo Marangoni para analizar las principales noticias económicas y políticas de estos últimos días. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por estar aquí. Y Gustavo, esta semana parece haberse puesto en marcha la campaña electoral en lo que hace a los temas económicos, con la presentación del proyecto para eximir del pago del impuesto a las ganancias a aquellas personas que ganen menos de 150.000 pesos. ¿Qué opinás, Gustavo, de esta iniciativa? Es un giro al centro, vamos a decirlo así en términos concretos, ¿no? Ya, como bien señalás vos, en un año electoral creo que es un mimo a los sectores medios, vamos a decirlo así, que vienen castigados doblemente por una crisis económica que ya se ha extendido mucho y además por lo que fue el año pasado de pandemia. Así que, de alguna manera, es un gesto. Seguramente ya el bloque de la oposición ha manifestado que va a acompañar. Seguramente muchos ahora querrán correr un poco más el arco, incluir el aguinaldo, sumar un pesito más, ver qué pasa con autónomos, etcétera. Pero creo que es una medida que en términos generales es bienvenida. Algunos discutirán si había que empezar a desgravar a otros sectores siempre se dan esas discusiones, pero hay que ponerla en el contexto que vos marcaste al comienzo. Según trascendió hasta ahora, la pérdida de ingresos fiscales sería compensada con la suspensión, ¿no?, de la baja de la alícuota del impuesto a las ganancias a las empresas. Sí, viste que siempre que se toma una medida, el que la toma te dice, no, esto vamos a recaudar más por acá o lo vamos a compensar. La única manera de saberlo eso es en la marcha, porque dependerá cómo sea el decurso de la economía en el 2021. Parece que la recuperación va a estar, yo diría, hasta algún escalón por arriba de lo que establece el presupuesto, y a lo mejor eso fortalece el tema de los ingresos junto con una no tan buena noticia que es la inflación, que también te fortalece el lado de los ingresos públicos y te debilita el lado de los ingresos privados, ¿no? La pregunta que uno se hace, ¿no?, es si esta medida implica un aumento en el costo, en la carga tributaria para las empresas. Uno se pregunta si es atinado justamente en un momento en que necesitamos que las empresas tengan incentivos para invertir, para justamente poner en marcha la economía luego de la pandemia. Ese es el gran tema para la Argentina en general y para el gobierno en particular. El gobierno habla siempre de la demanda, ¿no? Digamos, de pichicatear la demanda, si me permiten la coloquialidad. Pero la oferta existe también y sabemos que la Argentina viene muy debilitada desde hace tiempo. Entonces, en algún momento, para encarar un proceso de crecimiento sostenido, algo con la inversión... La inversión está completamente desplomada, yo creo que desde el 2019 en adelante. Está en niveles que ni siquiera, como ustedes saben muy bien, sirven o alcanzan a reponer el capital. Entonces, en algún punto, yo creo que es a mi criterio, casi el problema político más importante de la Argentina, porque tiene una traducción política. Es decir, el hecho de que vos no puedas articular en una economía oferta y demanda hace que los votos se distribuyan en las coaliciones de la manera que se hacen y que las coaliciones estén armadas de la manera que están. ¿Y este tema cómo dialoga con las conversaciones que se están llevando adelante con los gremios? Y por otro lado, ¿vos crees
o sea, no dudás respecto de que va a haber elecciones este año. Respecto a las elecciones generales, no tengo ninguna duda, aparte llevaría la discusión por otro carril. Después está el tema de si paso sí, paso no. El primer término, sí. Respecto del tema de cambiar la paso, yo digo, en general no parece muy prolijo cambiar una regla de juego en medio del partido, pero en última instancia habría que explicitar por qué la querés reemplazar, ¿no? Pues si vos vas a decir, bueno, paso no, ¿cómo se eligen los candidatos? ¿Las PASO mostraron utilidad en estas Probablemente experiencias no. que hemos Yo creo tenido? que muy eficaces no han sido. ¿Sabes quiénes más han usufructuado las PASO? Las fuerzas de izquierda, el FIT. Es el que más se ha favorecido, con lo cual hay un enorme esfuerzo, digamos, para que la izquierda consolide su propuesta. Ahora, eso no quita que vos tenés que por lo menos explicitar, decir, miren, que cada partido podría hacer una política, que cada partido elija sus candidatos como quiera, por sorteo, por licitación, con una perinola, que hagan internas cerradas, ponele. Ahora, también te puede generar el tema de fragmentar en demasía la oferta electoral. Y eso no es solamente un problema antipático porque si entras al cuarto oscuro te encontrás con 800 boletas. Fijémonos lo que sucede en Perú, o en Brasil, o en aquellos países, o en Ecuador mismo, que están en el proceso electoral, en esos países que tienen 20 o 30 bloques legislativos. Generalmente van acompañados de crisis. Si hay algo que en algún aspecto es virtuoso en la política nacional, es que ha habido un proceso de concentración de la oferta en la coalición de Juntos por el Cambio y en la del Frente de Todos. Y mientras tanto la pandemia, dos cuestiones centrales, la vacunación y la vuelta a clases. ¿Cómo crees que se están llevando adelante esos temas? Mira, una es exógena, digamos, en buena medida, que tiene que ver con las vacunas. Todos estamos esperando que lleguen rápido, que lleguen pronto y que el proceso de vacunación pueda avanzar en los términos más veloces posibles, pero depende de un tema global porque evidentemente hay mucha demanda y menos oferta. Y en el tema de la presencialidad, acá también hablo como docente, hace 30 años que doy clases, yo me muero de ganas de volver a dar clases presenciales, la universidad me ha dicho todavía no, se va a iniciar bajo el tema virtual. Me parece que acá, como en todo, lo ideal es dialogar con la realidad. Si el contexto te permite, porque los contagios son pocos y la situación está controlada, volver a la presencialidad, adelante, porque es el punto más virtuoso del sistema educativo. Ahora, si en algún punto, y esperemos que no, la situación recrudece, no vamos a mandar a docentes y alumnos a las aulas simplemente por una cuestión de principios. Bueno, justo hubo otro tema que está, digamos, así dando vueltas en estos últimos días y que ha generado nuevas tensiones entre el gobierno y el campo, es la posibilidad, ¿no?, de una suba en las retenciones a las exportaciones, una nueva suba, no las retenciones a las exportaciones. ¿Estás de acuerdo con una posibilidad de este tipo? ¿Te parecería una buena idea? A mí me parece que son esas cosas que a lo mejor se barajan como en el truco, ¿viste? Bueno, en el envido más que en el truco, digamos, cuando, digamos, exagerás antes de cantar. Para incentivar la liquidación de exportaciones, por Exacto. ejemplo. Y la verdad que espero que sea así, porque creo que la situación de los precios en Argentina es mucho más compleja que el tema de subir un par de puntos más, un par de puntos menos las retenciones. Creo, y acá volvemos al tema anterior, el acuerdo del gobierno con esto que se da a llamar el campo, el complejo agroalimentario, etcétera, es fundamental porque tiene que ver con el mejor entendimiento posible entre la demanda digamos los que son más partidarios de la demanda y la oferta. El complejo agroalimentario es el principal generador de dólares de la Argentina. Creo que sería razonable para todos que haya por lo menos un nivel de entendimiento, que nunca va a ser el ideal, dada la conceptualización diferente que hacen, pero que creo que sería muy positivo para ambos transitar en un camino por lo menos de pax por un tiempo. Bueno, y el gobierno en estas últimas horas viene intentando avanzar en un acuerdo de precios y salarios, ¿no?, con empresarios y con sindicatos. ¿Te parece esta una buena herramienta contra la inflación? No me parece que haga la cuestión fundamental. Los acuerdos es para ir tirando. En realidad, el manejar... No atacan la causa central, la causa estructural de la inflación. En este sentido, en realidad al que hay que escuchar es a Guzmán. Porque Guzmán dice, la inflación responde a problemas macroeconómicos también. Digo, acá hay una cuestión monetaria, hay una cuestión que tiene que ver justamente con las divisas, con lo que hablábamos antes. Me parece que si mandás a miles fiscal, ¿no?, personas a controlar la inflación, son cuestiones pan de un día y al día siguiente. A ver,
ya que estamos en contexto de pandemia y la salud está tan presente, si vos no atacás la matriz del problema, no podés pretender que un analgésico te solucione el problema de salud que te tiene postrado. Gustavo, clarísimo, ¿eh? Muchas gracias. A ustedes por la Cerramos invitación. entonces el programa de hoy con el análisis del politólogo Gustavo Marangoni sobre los principales problemas que hoy está atravesando la economía argentina y qué se requiere para poner la economía en marcha luego de la pandemia. Nos reencontramos en los próximos días aquí en Metro.